Federico Simonetti es comediante, humorista, hizo teatro, stand-up, participó en Comedy Central Latinoamérica, dio clases, hizo y hace radio y hace un buen tiempo es host de País de Boludos, un canal audiovisual digital de humor sobre noticias que no depende de ningún partido y que se financia con los aportes de sus suscriptores. La pandemia atravesó sus proyectos y le permitió confirmar algunas ideas que ya traía hace unos años. Confirmé algo que sospechaba ya, que es que hay un futuro en la conexión honesta con tu propio público. No importa lo que hagas, va más allá de lo que uno haga. Honesta me refiero a honesto con uno mismo, digamos, en el sentido de un proceso que tiene que ver con ir hacia adentro, fijarte qué te sale, qué te gusta, cuál es tu voz, pensar qué consumirías vos, que eso es algo muy importante, ¿viste? ¿Qué tengo ganas de ver? Probablemente la mayoría de la gente ni se entere que existe, digamos, pero que igual te puede servir para hacerlo, para fluir con vos y para que alguien te dé guita para que vos puedas vivir de lo que es tu pasión, ¿viste? Mi nombre es Carlos Maidana y esto es Querer es Poder, proyectos, desafíos y dificultades en el año de la pandemia. Hoy charlamos con Federico Simonetti. ¿Qué te acordás de ese 20 de marzo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estaba tu cabeza? ¿Qué tenías planificado? La verdad que a mí me agarró bien el tema de la cuarentena. Nosotros en País de Boludos, que es un colectivo de trabajadores audiovisuales, digamos, que empezó con un programa de YouTube que buscó autofinanciamiento y que diseñó durante 2019 todo un esquema de autofinanciamiento y todo un esquema de laburo, para cuando llegó la pandemia, ese 20 de marzo, que primero, obviamente, si te voy a ser sincero, todo el mundo decía como durará un mes. O sea, yo mi recuerdo anterior que había tenido es que en mi carrera como comediante de stand-up, a mí la pandemia que me agarró antes había sido la del ¿cómo se llamaba? El H1N1. La gripe A. La gripe A, claro, la gripe porcina. Que también fue un encierro corto, unas 2 semanas, menos, no llegó a ser. Sí, ni siquiera fue un encierro, era como una cosa sugerida, digamos, era como un che, guárdense, una comunicación de guárdense por las dudas, que además, que me acuerdo que a nivel, yo vivía en ese momento 100% de vender tickets en teatro o en realidad en los cafés concert que laburaba y nos mató, fue un mes que nos mató, digamos, pero fue un mes, me acuerdo, pero nos mató y fue durísimo. Y yo venía imaginando que por ahí iba a ser algo parecido a eso, digamos, ¿no? O sea, parecido a una epidemia, que era eso, no llegó a ser una pandemia así tan global, ¿no? Entonces pensaba que era eso. Pero por suerte, en realidad, nosotros hacíamos como gran parte de mi laburo en ese momento era hacer País de Boludos y ese proyecto había ya aceitado a lo largo de 2019 un sistema de financiamiento a través de aportes voluntarios en Mercado Pago e incluso suscripciones mensuales, ¿no? Entonces se financiaba con eso y ya tenía 2 proyectos andando, que era el propio programa País de Boludos y el noticioso. Entonces, con esos 2 esquemas ya aceitado el financiamiento, cuando llega la pandemia se produce un auge, ¿no? Hubo una demanda muy alta de información en ese momento y además donde todo era como muerte y drama y vamos a morir y cuidado con esto y hay que encerrarse, llegamos a un espacio de, bueno, acá están dando noticias con humor y se financian así y entonces explotó, o sea, como que nos resultó jugando a favor, que en realidad después cuando vos lo ves es como algo que se verificó en todos los medios de comunicación en general. Mucha demanda de cosas que sucedieran a través de la pantalla, ¿viste? Se daba como mucho eso, digamos, hubo mucho conexión, fue el furor de los streaming y todo, y nosotros ya picamos primero, o sea, no primero, pero picábamos en punta con una estructura así. Entonces, cuando llega toda esa demanda, nosotros teníamos todo para recibirla. Nos modificó la estructura en cuanto a que el noticiero que lo conducía Ivana lo tuve que conducir yo, porque Ivana lo hacía desde la casa, o sea, de la casa escribíamos todo a través de Google Drive, ¿viste? Y eso ya lo veníamos como implementando y entonces para cuando nos llega, bueno, lo que modificó puntualmente era que yo tenía que encarar esa conducción, pero
Eso me permitió en algún punto que estuviera totalmente paralizado todo lo que hacía en stand-up, tipo, no hice casi shows, salvo en el verano recién, y las clases, bueno, no tuve ganas de darlas por Zoom, me parecieron embole, y además como esa idea de que, bueno, esto 2 meses termina, bueno, serán 2 meses más, serán 3 meses más, y así fuimos pateando como ese show de clown donde va pateando el sombrerito y nunca lo llega a agarrar, bueno, medio así. Pero pudimos, digamos, la verdad que nos agarró bien parado. Ese 20 de marzo fue como, bueno, nada, va a haber que hacer esto, será un tiempito y estábamos muy armados. Eso es interesante. Yo ahora, en el transcurso de la charla, quería empezar a retomar todo el proyecto de País de Boludos, porque me parece que es súper destacable y que va muy a tono con una foto de la época. Sí. La aceleración de proyectos que tienen que ver con lo audiovisual y con lo digital, que quizás en este caso ya venía encaminado, pero a un montón de generadores de contenido les surgió la necesidad de acelerar algunas cuestiones. Y yo noto que hubo mucho de prueba y error de parte de muchos. Por supuesto. En esto, y que de parte de la audiencia también hubo un entendimiento que del otro lado también había un prueba y error, porque, bueno, estamos todos medio acá en esta encerrados, vamos a tratar de darle rueda como se puede. Y una valoración del esfuerzo que significaba hacer cosas audiovisuales en casas, ¿viste? Que me parece que por ahí, ya el proyecto, este mes justo salió como para mí el proyecto más consumado de todo lo que se hizo en pandemia, que es el especial de comedia de Bob Burnham, que salió en Netflix, que se llama Inside, que es tremendo, que es como lo que más se puede hacer. O sea, no creo que no puede haber algo mejor hecho desde una casa con recursos audiovisuales, y por eso salió como 1 año y medio ya, cuando en Estados Unidos en realidad ya está abriendo, ¿no? Pero me parece que hubo una valoración de eso, y también hubo como muchos compañeros y compañeras que no lograron hacer esa adaptación o no lograron encontrar un lenguaje a través de redes que por ahí fuera lo suficientemente interesante como para conectarse con su público, y que les complicó muchísimo, ¿no? Le habrá tocado también, pensando con esto que vos decís, a mucha gente que de repente, quizás sin maldad, pero que tiene prejuicios con los contenidos digitales, sí, darse cuenta que efectivamente no es tan sencillo como parece, por supuesto, sentarse con una camarita digital y hablarle a la nada. Sí, exactamente. O sea, creo que se revalorizó un poco ese trabajo, digamos, además del esfuerzo que significaba, se revalorizó como el ver que hay efectivamente un trabajo, no es simplemente como un boludo con un teléfono grabándose, sino que había como una especie creo que incluso esta pandemia provocó una modificación en los medios de comunicación en general, digamos, mucha radio empezó a hacerse en gran parte de la mesa por vía remota, mucha conexión familiar se dio a través de vía remota, digamos, y entonces era como... Ahí hay una cosa que detesto, que es la palabra youtuber, digamos, que se fue desterrando, porque youtuber primero era considerado cualquier persona que hacía algo en YouTube, ¿viste? Y entonces se ponía como la plataforma por encima del contenido, digo, da lo mismo si vos eras como no sé, si hacías un programa de deporte, si hacías una cosa periodística, si hacías humor, si hacías nada, si simplemente hablabas y contabas tus cosas personales, y era una gilada, era como decir, no sé, como que en la tele todo es lo mismo porque sale a través de la tele, digamos, y entonces un poco se fue como también entendiendo un poco de que iba eso, y no subestimándolo tanto, por lo menos. Entiendo que también hubo para un montón de gente también la posibilidad de encontrarle el aprovechamiento a un montón de herramientas y entender que si lo pones prioritario al contenido, muchas veces, y no por menospreciar el laburo que implica, hay muchas cosas que se pueden hacer con no tantos recursos. Claro, por supuesto, y eso también produjo una transformación en los medios, me parece, digamos, en donde yo creo hace rato viene pasando que un poco lo que cambió todo, y por ahí no nos damos tanto cuenta, es la cultura on demand, que es la cultura de elegir en qué momento ver las cosas y de qué forma, a través del celular, a través de la compu, a través de la tele. Esa cultura que por ahí estaba muy instalada por ahí en pibes y pibas de 25 años para abajo, digamos, empezó a correrse esa franja y empezó a generar en la televisión un espacio básicamente en donde lo que se valora en la televisión es el tema del vivo. Después, obvio, hay un fenómeno de producción, como hoy en día te puedo hablar de Doctor Milagro y todo eso, vos decís, mira, pero hay una tira extranjera que funciona, sí funciona, pero
y MasterChef ha grabado, etcétera, porque obviamente en redes es muy difícil que haya esa posibilidad de contenido. Pero en general todo fue atravesado un poco por eso, ¿no? O sea, la televisión se convirtió en algo que el valor que tenía, a diferencia de lo que sucedía en redes, era el vivo, o sea, y empezó a ser un medio como de características donde, bueno, ¿qué ves en la televisión? Yo veo partidos de fútbol, veo programas de periodismo, de política que debaten en vivo, veo cosas de gente, no sé, que hace cosas en vivo, básicamente, o juega juegos en vivo, pero lo que empezó a diferenciar por ahí a la tele de los medios es el vivo, digamos, o sea, una modificación en los medios en donde lo que fue cayendo fue los contenidos grabados, digamos, salvo aquellos que obviamente no se pueden, como una tira, como ese tipo de cosas, no se pueden modificar, pero el resto, digamos, todo lo que... O sea, la tele se convirtió como mucho en programas de radio, ¿viste? Vos ves la televisión y en general es gente hablando de cosas. Es como que no hay un valor audiovisual ahí, ¿viste? La mayoría, vos analizas la grilla de los programas y tenés noticiero, un talk show, otro talk show, otro talk show, otro noticiero, otro talk show, un partido de fútbol, pero gente hablando de fútbol. Bueno, de hecho, de unos años a esta parte proliferó el convertir el programa de radio en un producto de televisión por el mero hecho de ponerle una cámara al estudio de radio. Sí, claro. Y no funciona de la misma forma si no lo hacen bien, ¿viste? ¿Vos te acordás de esos programas horribles que salían antes cuando eran como que eran estudios de, generalmente programas deportivos, ¿viste? Tipo de la red, de ese plan que tenían como esas camaritas que eran como el gran angular y en realidad eran ningún valor. O sea, la gente prendía la tele y la escuchaba, digamos. Y se fue profesionalizando eso, ¿no? Sabés que a mí me interesaba poder charlar con vos porque digo, sos una de las referencias de País de Boludos, más allá de que también está Iván y que entiendo que hay un montón de gente atrás trabajando. Sí, Nico y Pinco y hay un montón, como 12, sí. Porque me parece que el de ustedes es un caso singular porque esta transformación que atraviesa lo digital a la generación de contenidos los agarra a ustedes buscándolo. Pero pensaba que de repente esto que es verdad que pasa en muchos canales y pasa en muchas radios, hay un montón de colegas, de periodistas, generadores de contenido, productores, productoras y demás, a los cuales no les representó algo positivo, porque los canales encontraron que con menos recursos podían efectivamente hacer lo mismo o algo parecido, y eso terminó viniendo en detrimento de condiciones laborales, horas de trabajo, cantidad de gente dispuesta a los proyectos y demás. Pero también es verdad que sacó del medio un montón de intermediarios que hay en los canales, digamos. Sacó gerentes, gente que te censura contenido, gente que te manda por ahí la publicidad. Es verdad que no es del todo, es un medio que te autoexplota, porque las redes te llevan como una especie de autoexplotación en la cual uno tiene que ver cómo ponerle límite, porque si no, no tenés límite, o sea, todo el tiempo podés estar. De hecho, los streamers que hacen por Twitch, digamos, se convierten prácticamente en una especie de gente que está todo el día... Su propio gran hermano. Sí, una especie de gran hermano, y esa discusión por ahí se refleja un poco en lo que le dio, ¿no? Es esa que tuvo Gustavo López con Ibai, que era como, ¿quién es este chabón? Y este chabón, tipo, lo ve mucho más gente de la que te ve a vos, Gustavo. Es como muchísima más y es mucho más trascendente e importante, no solo nacional, sino a nivel mundial, que lo que opinas vos. Entonces, como... Es difícil entender el fenómeno, digamos, sobre todo desde los medios de comunicación más tradicionales. Hay algo que es interesante, que es como una especie de lucha por tu público, ¿no? Y esa lucha por tu público se construye también en función de un camino de mayor honestidad con uno mismo y mayor transparencia, ¿no? Y mayor personalidad. O sea, elegir hacer lo que hacen todos no es una buena idea en redes, digamos, porque lo que hace es que te parezcas a todo el mundo y que cada vez haya menos razones para verte, digamos. Si yo me pongo a hacer lo mismo que hace Ibai, ¿no? Si yo me pongo a hacer lo mismo que ya hace otro mejor, digamos, voy a simplemente sumarme al pelotón de gente que lo intenta desde ese lugar, ¿viste? Entonces, eso por ahí cambió un poco la estructura de los que hacen contenido en redes respecto de las que hacen contenidos en medio, que es como tratar de agradarles a gerentes. ¿Para qué me voy a gastar tratando de agradarle a marcas o agradarle a gerentes si puedo prender una cámara y hacerlo bien desde mi casa y empezar a ver cómo puedo subsistir de eso, ¿no? Y al haber menos intermediarios en algún punto vos ves que, bueno, la guita te termina significando lo mismo o más, ¿viste? Es como tiene como su lado raro en ese sentido. Y sin
exagerar y tampoco subirlo a un pedestal, porque no pasa con todos y con todas. Sí, también veo que esta cuestión de eliminar intermediarios permitió que un montón de generadores de contenido pudieran colaborar sin estar interpretando que el otro está buscando pisarte la cabeza también, y que de repente se dio un Sí. ecosistema un poco más colaborativo, menos de los medios tradicionales, que en realidad yo te quiero pisar la cabeza a vos, porque si estamos haciendo algo parecido, quiero que me escuchen a mí, no a vos. Claro, claro. Y se generó mucho más de esto, de, bueno, pará, si a vos te escuchan y a mí me escuchan y nos escuchan juntos, medio que nos sirve a los dos, y está buenísimo, y cada uno sigue con su audiencia, y quizás un poco de tu audiencia la podés compartir y no hay una competencia ahí. Todavía lo que a veces sucede todavía es como un fenómeno que socialmente los medios funcionan como legitimadores, ¿viste? Como que vos te pueden escuchar 300.000 personas en redes, pero por ahí hacer un programa de radio que lo escuchan 100.000 personas significa como que ya llegaste a ser famoso, digamos, a nivel social, ¿no? O sea, o estar en la tele por ahí, en un programa que mide un punto de rating, significa como una especie de legitimidad, de fama, que por ahí no te la dan, que te escuchen 300.000 personas, que son 3 puntos de rating, ¿no? Que es muy extraño, porque después lo empezás a palpar. Bueno, ahora es una situación bastante particular porque no se permite la presencialidad, o por lo menos la presencialidad que teníamos hasta antes del 2020. Pero que después, cuando tenés el contacto diario con la gente, les debe pasar a ustedes. Hay mucha de esa gente a la que de repente le llegás desde el escenario, desde el stand-up, que ya era la que venía del público del stand-up, y otra que de repente no llegó a ustedes por los medios tradicionales, sino que llegó a través del canal. En honor a la verdad, además, en el stand-up, lo que cambió toda la bocha esa fue Instagram, digamos, y es un fenómeno como anterior a lo que sucedía, o sea, como antes, por ahí, escalafonariamente, digamos, en el stand-up, pero bueno, yo hago bien el teatro, hay gente que le gusta, me va bien, etcétera, etcétera, y de golpe por ahí me llaman a grabar en Comedy Central, mirá, te llaman en Comedy Central, y vas como escalando ahí. Empezó Instagram empezó a ser un fenómeno tan masivo que empezaba como desde vos hacías, por ahí te seguía mucha gente en las redes y empezaba eso a llenarte teatros que eliminaban la necesidad por ahí de que te reconociera Comedy Central o te reconociera Netflix, ponerle, decir como, qué sé yo puedo hacer mi carrera como paralelo y puedo tranquilamente obviar la participación en medios de comunicación masivos, ¿viste? Y eso era interesante. Y obviarla por propia elección. Cuando te rinde de una manera similar, pero vos podés hacer mejor uso de tu tiempo, de tus ganas y de lo que querés hacer y decir, también podés empezar a optar por no retornar a esos medios tradicionales. Te lo pregunto a vos en este caso porque vos sí pasaste por medios tradicionales, pasaste por radio, por televisión, por un montón de los que llamamos medios. Sí, pero podés optar a evitarlos tranquilamente. Y de hecho yo dije que no a algunos proyectos en medio prácticamente porque no los necesitaba y no me interesaba. Y por ahí porque además hay una especie de remuneración además que no es acorde a lo que vos estás generando, ¿viste? Por ahí, o sea, vos en redes, o sea, si vos tenías un buen circuito y esto en el Instagram, que te digo que modificó el estándar, pasó a ponerle en 2014, 2015, ¿no? Y si vos en redes tenías un montón de seguidores y un montón de gente que te iba al teatro, realmente después venían desde los medios y te decían, che, te pago, no sé, la guita de hoy serían 20 lucas, y vos decías, pero ¿sabes qué? Pero metételas en el orto. O sea, como me conviene más seguir haciendo lo que estoy haciendo y sacando la plata de otro lado. Siempre es verdad que hoy justo vi un video de Ibai Ramos, o nunca sé cómo se pronuncia exactamente, pero veía justo el chabón diciendo, che, ojo que vivir de Twitch es bastante difícil y no es tan fácil, digamos, y requiere un montón de laburo y no necesariamente es una buena elección como dejar todo para hacer eso. Y también es verdad, generalmente las redes funcionan, como decías, viste, como muy bien cuando vos tenés un complemento de financiamiento que vaya por otro lado. En el caso de País de Boludos era, che, ¿te copó esto que viste? Bueno, aportá por acá. No era solo las reproducciones de YouTube, porque las reproducciones de YouTube eran muy magras y siguen siendo en relación a la cantidad de vistas, viste. Hubo un montón de generadores de contenidos, medios alternativos y demás que optaron por estos métodos de financiamiento, por este ciclo de Querer es Poder. Ya pasó Clemente Cancela y Escucho Congo, que tiene su club de suscriptores. Futurock es un buen ejemplo. Digo, me parece que terminó, y está bueno la conversión que se da en términos de la audiencia, esto que vos decías al principio. Gente que elige también por qué pagar.
Claro, y que no está obligada, y además la liberación del contenido, eso es para mí es algo importante, digamos, o sea, tratar de que sea masivo, por eso no lo restrinjas, no pongas la condición de pagar previamente antes de verlo, porque eso a veces te puede jugar medio en contra, ¿viste? Se dio una situación muy particular con esto, con lo que pasó con el recital de los fundamentalistas, Sí, que fue un evento masivo por el cual un montón de gente pagó, que por un error técnico se tuvo que liberar, lo vio muchísima más gente y casi nadie de los que había pagado renegó de ser de los que pagaron, siendo que mucha gente también lo pudo ver gratuitamente. sí, exacto, sí. Filosóficamente nosotros en País de Boludos también nunca restringimos contenidos, digamos, es como... Incluso, bueno, en eso también es como, me parece que es más colaborativo y en algún punto, es como si vos querés y si vos ya te financiaste y ya te llegó esa plata sin grandes intermediarios, más que la situación impositiva, ¿viste? Como, también es como medio, bueno, la restricción termina siendo ineficaz, además, es como lo parás, es decir, vos haces un streaming pago, perfecto, y mucha gente captura lo que pasa en la pantalla y después lo divulga, ¿viste? Entonces, o sea, como, qué sé yo, más en el caso de los fundamentalistas, que yo creo que debe haber habido, no sé, un montón si no lo hacían de esa forma, debe haber habido un montón de gente que decía, mira, te lo transmito en vivo por YouTube y a la mierda, digamos, y se podía ver gratis, ¿viste? Es un poco lo que ni siquiera logra el fútbol oficial. Vos sabés específicamente de eso, ¿viste? Y vos te las arreglás. Si vos no querés pagar el codificado del cable, hay alguna forma, hay algunas cuentas, es más difícil, a veces por ahí por YouTube. Como con las películas, con las series. Bueno, eso ni te cuento, y la música ni hablar. ¿Cuál fue el recorrido que sí les modificó a ustedes la situación de encierro? Porque me imagino que entre las cosas que uno podría decir también negativas, también hasta podés encontrar cosas positivas. De repente había mucha más gente adentro Sí. dispuestas a ver y con tiempo. Todo lo positivo que te decía y también nos modificó un poco la dificultad que había también en cuanto a encarar relaciones personales, ¿viste? O sea, y trabajar como equipo no es lo mismo hacer un Zoom que tener una reunión presencial, no es lo mismo verte la cara y por ahí formular una crítica a nivel grupal en una reunión, ¿viste? Donde vos como que tenés otro tipo de lenguaje corporal que estás percibiendo que una fría pantalla, viste, con todos viéndonos la jeta y diciendo, che, me molesta esto, y parece como una bomba atómica, y por ahí es algo que si vos lo dijeras en una reunión presencial no llegaría, como todo el dramatismo también del encierro, ¿no? Y toda esa especie de situación un poco cansadora y endogámica de estar trabajando en el mismo lugar que vivís y en un momento sentirte prisionero de ese trabajo, porque bueno, lo único que hago es laburar y después me siento a ver televisión en el mismo lugar que acabo de laburar pensando en el trabajo y eso es como te genera como una manija que termina siendo como muy agotadora, que es el tema un poco de lo que discuten con el tema del teletrabajo, ¿no? O sea, ahí nosotros en País de Boludos hicimos un informe cuando se trató la ley de teletrabajo que hablaba un poco de lo que pasaba, de estudios que habían hecho sindicatos franceses con el teletrabajo y la mayoría era como grandes problemas, generaba estrés el no poder cortar, ¿no? El no poder en un momento decir como, bueno, listo, o sea, como corto, el mismo lugar donde laburás que tenés, no sé, la demanda de hijos, ¿viste? Que esa cosa que termina siendo un embole, ¿viste? Si vos tenés ahí también los chicos, o sea, por suerte no, nosotros no tenemos, sí, uno de nosotros sí tiene hijos, pero el resto es difícil encontrar en tu casa también un espacio de trabajo que un poco te restrinja, ¿viste? Como por ahí es ir a un laburo que vos sabés que cuando entrás, sabés cuándo te vas y en ese irte cortás, digamos. Y ya bastante, antes de la pandemia el WhatsApp era un arma medio de doble filo en ese sentido, imagínate durante la pandemia. Ahora, en términos personales, ¿cuándo cambiaste vos, digo, en qué momento, si recordás o lo podás referenciar, tu proyección individual para lo que venía para adelante? Porque tenías las clases, tenías las presentaciones. ¿En qué momento dijiste, bueno, suelto y dejo de pensar en esto porque no puedo proyectar ni siquiera a mediano plazo, era toda una proyección al cortísimo plazo por la incertidumbre que terminó siendo la única certeza durante varios días? Sí, bueno, pero yo por suerte venía como de un laburo muy independiente que dependía de mí, tanto los shows como las clases. En un momento dije como, bueno, listo, hay que cortarlo, veamos cuando vuelven. Y ese cuando vuelven fue como, bueno, total, tengo mi otro laburo, así que, o sea, estoy haciendo un montón de cosas en País de Boludos y esto sigue capitalizándose
de forma que después cuando vuelvan las clases y vuelvan los shows, esto va a influir y va a venir más gente, ¿viste? Era como esa idea. En ese sentido, por suerte, soy como mentalmente bastante ordenado, ¿viste? En un momento dije, no se puede, no se puede, ¿viste? Bancátela, hacé lo que se pueda y fíjate cómo construir con lo que se puede. ¿Tienen tiempo para investigar? Me refiero a investigar el formato en País de Boludos y investigar qué más pueden hacer dentro de los que le permite el formato, porque el hacer ya lleva mucho tiempo, pero el sentarte a observar, a ver qué hay disponible, qué se puede hacer. Se dio una relación, viste, a nosotros nos subió mucho la recaudación, mucho el público, mucho la demanda a partir de tipo de esos meses, abril, mayo, viste, que había mucha demanda de información. Y empieza como a armarse, se nos empezó a armar como una especie de cosa de doble filo en el sentido de, bueno, sí, está bien, tenemos mucha gente viendo, mucha gente aportando, pero entonces son como nuestros socios. Entonces, nosotros tenemos que generar contenido porque esta gente está poniendo plata por eso, ¿viste? Entonces, era como, bueno, hay que dar, vamos, incorporemos gente. Empezó Pero Entonces, que es el programa que hace Nico Goodman, después metimos la historia y su música, ¿viste? Porque o sea, había que responder un poco a esa demanda de información y de cosas que había, ¿viste? Y entonces no sé si pudimos investigar tanto con paciencia, como para decir, o sea, como bueno, pongan plata que nos vamos a tomar 2 meses viendo cositas y después va a salir algo bueno. No funcionaba, ¿viste? Es medio raro porque suena hasta casi irrespetuoso decir que al fin de cuentas el encierro y la pandemia le vino bien. Porque es irrespetuoso para un montón de gente. Digo, esto es una cagada al fin de cuentas. En términos sanitarios, en términos de laburo para mucha gente. Es una mierda. Pero efectivamente les vino bien en algún punto. Absolutamente nos vino bien. Y lo cierto es que nosotros somos conscientes de que, bueno, de un drama, lo que pasa que también es lo que pasa un poco con laburos que son así, ¿viste? Como decir, como bueno, cuando hay crisis económicas, los programas periodísticos, o cuando hay unas crisis políticas en general, los programas periodísticos y de investigación tienen más demanda, ¿viste? Y también la comedia tiene más demanda. Entonces, como es algo con lo que estoy acostumbrado a lidiar, digamos. Es cuanto peor está la gente, más necesita reírse. Y sí, pasa. Y sin sonar altruista ni nada, digo, tenés esa conciliación hecha, de decir, bueno, es una cagada la situación que pasa, pero ya que estamos y puedo laburar y aportar una risa. Mirá, con Connie Ballarini, que es mi pareja y que también ella es comediante, hace muchos contenidos en redes y todo, o sea, es como, siempre hablamos de que nos emociona la gente que de golpe te para por la calle y te dice, hicieron más llevadera esta cuarentena, hicieron más llevadero este encierro y todo, ¿viste? Es como, también es lo que nos gusta hacer. Yo esa no me la creo en algún punto, ¿viste? No me creo que soy igual de importante que un médico o un enfermero que se está jugando la vida, ¿viste? Yo estaba simplemente haciendo lo que hacía antes y le vino bien a un montón de gente. Y, no, le vino bien, está buenísimo, o sea, te super banco, pero no hay que irse ni creerse como, qué cagada, la verdad me gustaría que no pasara esto, ni tampoco, o sea, sí asumir que vino bien, pero tampoco es creerte que vos sos, no sé, una especie de psicólogo social, que gracias a vos el mundo fue mejor, porque es como también algo incluso que puede modificarte negativamente tu contenido, porque si yo pensara mucho más y fuera mucho más responsable en torno a lo que digo y a lo que hago, creo que sería mucho más difícil hacer las irresponsabilidades que hago. De acá en adelante, ya siendo que esto es un proyecto súper consolidado y que funciona y que está bien, ¿es la prioridad y es lo que te marca el ritmo de aquí en adelante? Teniendo en cuenta de que ya no, creo que todos estamos seteados a no pensar en demasiado a largo plazo. Yo creo que ahora nosotros estamos padeciendo una saturación, o sea, me parece que el público en general está agotado del tema de información, está agotado, viste, si vos ves en este segundo encierro, en esta segunda cuarentena, es muy distinta de la primera. De hecho, yo se lo vaticinaba a compañeros que decían como, no, ahora que vuelve al streaming, yo no va a volver. Y les decía, y acerté, digamos, en el sentido de que ya hay un cansancio, digamos, hay un cansancio de ver pantallas, hay un cansancio de buscar información, y hay como un poco de ganas de decir como, bueno, relajemos un poco y es un momento de escuchar chistes de pedos, de no angustiarse, digamos, de como hacer algo más liviano, ¿viste? Lo siento así, me parece que un poco, así como por ahí la pandemia fue un boom de lo virtual, me parece que el post-pandemia va a ser un boom de presencialidad, digamos, va a ser un boom de gente que
con tal de no estar en su casa, se va a ir a tomar una cerveza a 2 kilómetros de su casa, no sé, 50 kilómetros de su casa, o sea, como si viviesen en el centro, te vas a Escobar a tomar una cerveza con tal de no estar en tu casa y no seguir viviéndolo de esa forma. Y laburar en equipo, ¿no? Creo que a ustedes les vino como la reconfirmación de algo que ya venían haciendo. Y es difícil, laburar en equipo es algo muy difícil y requiere ceder más y siempre requiere ceder. Es como algo muy parecido a construir una pareja, ¿viste? En el sentido de hay que tener una convicción profunda de que el equipo es lo que produce el equipo es más fuerte que lo que produce uno individualmente. Y al contrario, como cuando los deportes de equipo son muy notorios en cuanto a eso, ¿viste? Si Messi juega con un equipo que tiene 10 personas al lado, que cada uno quiere hacer lo suyo, sumado a él, que quiere hacer lo mismo, no importa, se le licúa la identidad. Por más que sea el mejor jugador del mundo, ¿no? Y esto forma parte de lo mismo, digamos. Si vos no le pasás la pelota al compañero para que el compañero se luzca, el compañero no tiene interés en jugar también, ¿viste? No le va a interesar jugar. Entonces, cuando tenga que agarrar y pasarte la pelota, ¿viste? No te la va a pasar o ni siquiera la va a tener, ¿no? Y pasa un poco de eso, digamos. Pasa un poco de... Esto es una construcción colectiva y del colectivo o brillamos todos o no brilla ninguno, ¿no? Pero las redes tienden a generar proyectos individuales y generar proyectos de personas que no pueden laburar en equipo, que laburan solas, tipo, total, si no los necesito. Pero es un aprendizaje el equipo y es algo que es como clave en eso, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿O qué advertiste en términos personales durante todo este año que pasó, desde el 20 de marzo del año pasado hasta hoy? Confirmé algo que sospechaba ya, que es que hay un futuro en la conexión honesta con tu propio público. No importa lo que hagas, no va más allá de lo que uno haga. Honesta me refiero a honesto con uno mismo, digamos, en el sentido de que vos sos buenísimo haciendo, no sé, barquitos adentro de botellas, ¿no? Y si realmente lo que te gusta es hacer barquitos adentro de botellas, creo que es importante y vos tenés que encontrar la forma de conectarte con esa gente que le encantan los barquitos dentro de botellas y que está dispuesto a pagarte eso que vos le estás dando, ¿viste? En el caso por ahí de País de Boludos, que surgió durante el macrismo y que tenía un discurso claramente en contra del macrismo, sucedió que obviamente había un montón de gente dispuesta a decir, mirá, esto tampoco me quieren vender que vote al frente de todos y eso es muy importante, ¿viste? Hay algo en una especie de un proceso que tiene que ver con ir hacia adentro, fijarte qué te sale, qué te gusta, cuál es tu voz, pensar qué consumirías vos, que eso es algo muy importante, ¿viste? ¿Qué tengo ganas de ver? ¿Qué vería yo si estuviera? ¿Qué me haría feliz ver? Y sobre todo también, ¿qué me hace feliz hacer? ¿Y qué me hace feliz? Hay una cuestión por eso digo honestidad, ¿viste? Que por ahí es una palabra que se piensa en términos por ahí de términos de verdad o mentira. No me refiero en cuanto a eso, sino me refiero a lo que vos sos, digamos. Vos sos una persona que aprendió todas estas cosas a lo largo de tu vida y que puede mostrar todas estas cosas. Y si vos te conectás con algo que vos verías, y algo honesto que vos verías, si vos ofrecés algo honesto, lo que te queda es ver cómo llegarle a esa gente que se puede reír de esos mismos chistes, o que le gustan esas mismas cosas, o que valora ese tipo mirá, este es un loco que habla todo sobre tuercas, porque es su pasión profunda y hace un muy buen programa hablando sobre tuercas y agarra a los 1000 ciudadanos de Argentina que son fanáticos de las tuercas y esos fanáticos de las tuercas, y eso puede ser un proyecto como que probablemente la mayoría de la gente ni se entere que existe, digamos, pero que igual te puede servir para hacerlo, para fluir con vos y para que alguien te dé guita para que vos puedas vivir de lo que es tu pasión, ¿viste? Soy Carlos Maidana y esto fue Querer es Poder. Gracias por estar del otro lado. Hasta el próximo episodio.